Buenas noches. Como lo habíamos anunciado, nos acompaña esta noche Fernando Atria, quien es precandidato presidencial del Partido Socialista, quien ha cumplido una intensa agenda en nuestra región y queremos conversar no solamente de su agenda, sino principalmente sobre lo que significa y lo que implica su candidatura presidencial. Buenas noches, ¿cómo estás, Fernando? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, Udo. Bueno, en la previa, ¿cómo estuvo la agenda que partió ayer, entiendo, no? Comenzó ayer con la reunión con militantes y simpatizantes del Partido Socialista y con unas entrevistas en los medios. Lo mismo siguió hoy día. Hubo algunas entrevistas, después un seminario en la Universidad de Tarapacá. Bien intenso, pero bueno, a eso veníamos. Oye, ¿y cómo ves tú las perspectivas de las primarias dentro del Partido Socialista? ¿Está definitivamente zanjado que va a ser así o todavía hay algunos ruidos por ahí dentro del partido? O sea, yo diría que sí a las dos cosas. Ya. Yo diría que está definitivamente zanjado. Es decir, no creo que los socialistas seamos más duros de mollera que es normal de los chilenos. Y entonces que ya habiéndolo decidido dos veces el Comité Central, el 26 de noviembre y el 21 de enero, ya la cuestión quedó decidida. Sin embargo, hay maniobras cupulares que de última hora que intentan impedir la primaria en la hora nona, que yo creo que sería nefasto, sería un quiebre de la institucionalidad del partido, y espero entonces que esas maniobras no resulten y que pase lo que se anunció el 21 de enero que iba a pasar, que el 23 de abril va a haber una primaria en el Partido Socialista. Dentro de las corrientes del Partido Socialista, para muchos tú representas la más renovadora, con la más de izquierda, la más que a lo mejor rescata ese Partido Socialista histórico. ¿Tú te sientes con esa representación o tú apuntas también a un espectro más amplio? Bueno, nosotros creemos que el Partido Socialista ha tendido a no olvidar su proyecto histórico, su proyecto político, y que tiene que reconectar con él. Y claro, en ese sentido uno podría decir la más de izquierda o no. Yo prefiero hablar derechamente de la cuestión. Yo creo que es fundamental que el partido político, el Partido Socialista, asuma la posición que le corresponde como un partido de izquierda. Creo que no la ha estado asumiendo en el último tiempo. Y creemos eso porque eso no es porque eso sea bueno para el Partido Socialista. O sea, ese no es el punto, aunque lo es. Claro. El punto es que eso es lo que Chile necesita, ¿no? El Partido Socialista tiene que ser el instrumento que Chile necesita que necesitamos los chilenos para hacer de Chile un mejor lugar. En este contexto de la reinscripción de los partidos que muchos han estado sufriendo, el Partido Socialista parece que no tanto, le ha ido bastante bien. Salvo, ¿sí? Sí, bastante bien le ha ido. Como que el principal problemática de los partidos para inscribirse es precisamente tener esta desvinculación de lo político netamente con lo pragmático que han tenido los partidos últimamente, que tiene que ver más con los cargos públicos, con el clientelismo, etc. ¿Tú crees que en este espaldarazo que le ha dado, o la vuelta a espalda, mejor dicho, a los partidos, tiene que ver con esto que la gente quiere volver a rescatar lo ideológico, lo más político, que de esta forma tan clientelista que ha tenido el mundo político en los últimos años? Yo creo que si uno mira para atrás, está bien claro que nosotros nos hemos acostumbrado a una política que es mucho más parte del problema que parte de la solución. O sea, nosotros ya no estamos muy acostumbrados a entender que la política es una actividad a través de la cual nosotros los ciudadanos podemos actuar para que las cosas sean distintas, ¿no? Más bien es una manera de mantener el statu quo, etc. Y entonces lo que pasa con los partidos políticos, aquí hay mucha discusión, y entonces algunos dicen, bueno, hay que interpretar la ley aquí, una ley corta allá, de repente he escuchado lo que sería una grosería. Pero yo creo que, digamos, dejando todo eso de lado, porque eso es lo que alguien alguna vez llamó la chimuchina, Claro. ¿no? Lo que realmente importa es qué son todas estas cosas que estábamos acostumbradas a llamar partidos políticos, que no son capaces, después de un año de trabajo, de juntar, no sé, 10.000, 15.000 firmas de ciudadanos que estén dispuestos a decir yo estoy aquí, yo lo apoyo. Parece que son timbres nomás. Claro. Y yo creo que eso tiene que ver con esto, de que si uno preguntara cuál es hoy el proyecto político no voy a mencionar, digamos, de un partido, X. Y yo creo que vale para cualquiera. Sí, sí. ¿Y cómo yo puedo entender que lo que ese partido hace día a día se conecta con un proyecto político?
con una ideología, con una visión de cómo Chile debe ser en 40 años más, yo creo que no hay respuesta. Entonces los partidos políticos ya no son vistos como instituciones al servicio de proyectos políticos. Y cuando no son vistos así, el ciudadano se pregunta, ¿y entonces para qué existen los partidos políticos? Y yo creo que el mismo ciudadano se responde, bueno, fundamentalmente para repartirse cargos. Y claro, cuando son vistos así, ¿por qué yo habría de firmar por un partido que existe fundamentalmente para repartirse cargos? ¿Tú crees que están de vuelta las utopías? Bueno, yo creo que lo que está de vuelta es lo que necesitamos que vuelva a la política. No sé si la utopía, porque hoy día la utopía está cargada con todo tipo de connotaciones peyorativas, de que la utopía es una cosa que es imposible, que es falsa. Yo lo diría de la siguiente manera. La política tiene que ser un espacio una actividad donde hay espacio para la esperanza. Y la esperanza yo no la diría, no es la esperanza la promesa de que si yo gano las elecciones al día siguiente todos los problemas se van a solucionar, o si decidimos en la elección contra el modelo neoliberal, eso yo tomo posesión el 11 de marzo, el DOC se dictó las medidas y el 13 se acabó el neoliberalismo. No, eso no es esperanza, eso es demagogia. Claro. Esperanza es simplemente la idea de que las cosas pueden ser distintas. Que no estamos obligados a tener un sistema educacional que sea segregado e injusto, no estamos obligados a tener ciudades segregadas, no estamos obligados a tener un sistema de pensiones que promete a muchos trabajadores que lo que viene después del trabajo es un momento de dependencia y pobreza, que eso no tiene por qué ser así. No tenemos por qué resignarnos. Exacto, que las cosas pueden ser distintas. Yo diría, esa es la idea, las cosas pueden ser distintas, tiene sentido que como ciudadanos discutamos cómo queremos que Chile sea en 40 años, qué hacer en los próximos 4 para movernos hacia allá. Y esa dimensión yo creo que cuando la política no la tiene, como la que hemos conocido en los últimos 25 años, creo yo, cuando la política no la tiene, se transforma en una actividad de administración del status quo que para el ciudadano corriente no tiene ningún valor. Exacto, y la mira con indiferencia y entonces se resta. Tú eres abogado constitucionalista, reconocido en esta materia. Y para muchos la gran deuda de este gobierno es haber estirado el chicle de la nueva Constitución y finalmente haber pateado la pelota para el próximo gobierno, el próximo Parlamento, pero en el fondo el próximo gobierno. ¿Cuál es tu mirada con respecto a lo que hizo Bachelet respecto a esta materia y lo que debería ocurrir en el caso de que tú fueras presidente? Yo creo que cuando uno se mira lo que hizo Bachelet, tiene que tomar en cuenta que al final del primer año de su mandato, el poder, la legitimidad que tenía Bachelet colapsó. Y yo creo que colapsó por varias razones y podríamos discutir eso, pero en fin, da lo mismo. Lo que importa es que se quedó sin ese apoyo. Y eso quiere decir que ella perdió la capacidad de disciplinar a la nueva mayoría, de ordenarla. Claro. En pos de la realización del programa que ella misma había ofrecido al país. Y entonces, desde entonces para adelante empezaron a surgir todo tipo de oposición interna, etc. Y eso se manifestó en el proceso constituyente. Entonces yo creo que el proceso constituyente que la presidenta anunció y que se ha realizado hasta una parte, ¿no?, que está en curso, es consecuencia de eso, o sea, tiene en sí las marcas de que es el resultado de una pugna al interior de la nueva mayoría. Y entonces hay algo que se ganó, y yo creo, hay algo que yo rescato de ese proceso constituyente, y es el primer momento en que cientos de miles de ciudadanos fueron a discutir sobre la nueva Constitución y se dieron cuenta de que podemos discutir políticamente, de que cuando discutimos no llegamos a las manos, de que es posible tener una discusión sobre constitucional y que es posible avanzar, llegar a acuerdos, y que no hay nada extravagante, ni extraño, ni peligroso en eso. Y eso yo creo que es una ganancia, ¿no? Porque parte de del mito que se ha armado es que si nosotros verdaderamente discutiéramos una nueva constitución, eso sería de una conflictividad y de una imposibilidad de llegar a acuerdos que es preocupante, y todo eso yo creo que es mitología. ¿Y tú en esa perspectiva, tú apuestas si fueras presidente a la Asamblea Constituyente? Sí. Lo que yo te iba a decir, la otra parte del proceso constituyente, esto que viene ahora, que se manda un proyecto, sabemos lo que va a pasar, lo mismo que pasó en el 2005, ¿no? Por eso yo creo que tenemos que pensar que para tener una nueva constitución es necesario una transferencia genuina, y no solo aparente, una transferencia genuina del poder a los ciudadanos.
Y eso significa una asamblea constituyente. Yo creo que la asamblea constituyente hoy día es la única manera en que podemos tener una nueva constitución. Si no, lo que vamos a tener va a ser otros intentos como los del 2005, en que nos van a decir, ahora sí que sí, y nos vamos a dar cuenta poco después que la constitución sigue igual. O sea, es el rayado cancha que los ciudadanos tienen que definir para no seguir, porque al final yo creo que todos los problemas que tenemos están en torno a la Constitución, Sí, la FP, la educación. sí. Entonces, Y yo creo que eso es bien importante, porque cuando uno habla de Constitución, a veces lo que se interpreta es que, bueno, está hablando de un texto jurídico y de preocupación de los abogados, pero la Constitución lo que hace, se llama así de hecho, Constitución, porque constituye el poder. Entonces especifica quién lo tiene, cómo, para qué se ejerce, etc. Y yo creo que de ese modo lo que hace la Constitución es especifica cómo las condiciones fundamentales de la política. Y cuando uno observa que hoy día la política está tan extraordinariamente desprestigiada, ¿no? Yo creo que está pasando por un grado de deslegitimación que no habíamos conocido. Histórico, yo creo. Entonces es evidente que lo que Chile necesita es una nueva política, y una nueva política es una nueva constitución. Y en torno a lo más pragmático que tiene que ver con la cosa electoral, obviamente, y lo que es tu campaña en este minuto, ¿cuáles son tus ejes de propuestas, más o menos, que nos puedas contar de manera resumida por el tiempo? Obviamente imagino que sí, claro, todos los abogados podríamos estar un par de horas, con los cuales tú estás encantando en principio a este mundo socialista que es el que va a elegir en la primaria. Bueno, el punto de partida sería observar que nosotros vivimos bajo lo que es probablemente uno de los modelos más radicales neoliberales que existen hoy día. Uno podría pensar un modelo más neoliberal, en que hubiera 100% educación privada, en que no existiera FONASA y el que necesita atención médica y no puede comprarla se muere en la calle, claro. En que no hay nada más que ahorro individual y si usted no ahorró, bueno, pasa su vejez en la pobreza y en la miseria. Claro, todo eso puede ser pensado, pero en los hechos no hay muchos otros países que tengan 70% de educación privada, un sistema de pensiones que sea capitalización individual, un sistema de salud que sea un sistema para los ricos y un sistema para los pobres. Y entonces la cuestión fundamental es nosotros necesitamos tener un curso de salida del modelo neoliberal. Eso no va a pasar en un día, no va a pasar en una semana, probablemente no va a pasar tampoco en 4 años. Pero por eso mismo es importante fijar un rumbo. Lo que queremos es superar el modelo neoliberal. Y yo diría básicamente, y muy en breve, en 3 dimensiones. Yo creo que hay 3 dimensiones que uno lo puede orientar en este camino. La primera es profundización democrática, una política más democrática, una política más de la ciudadanía que de la clase política. Y como hablábamos antes, una nueva política es una nueva constitución. Y una nueva constitución es una asamblea constituyente. Esa es la primera. La segunda es algo que se ha discutido mucho a propósito de educación, pero que ya lo estamos empezando a discutir respecto de pensiones y lo vamos a discutir sobre salud. Hay ciertas esferas de necesidades ciudadanas que no pueden ser tratadas como si fueran una esfera más de utilidades para empresas, que son esferas de derechos sociales. Esto es lo que se llama derechos sociales. Entonces, la educación, está bien, que vengan todas las empresas, que inviertan todo lo que quieran invertir, pero no en educación. En educación es mucho más importante la necesidad del ciudadano que la oportunidad de negocios para las empresas. Y lo mismo vale para salud y lo mismo vale para seguridad social. Entonces también hay una segunda línea de moverse hacia una realización de la idea de derechos humanos, de derechos sociales, de que hay ciertas esferas que son esferas de igualdad ciudadana y no esferas de mercado. Y la tercera, el modelo neoliberal nos ha legado un modelo de crecimiento extractivista con grave deterioro del medio ambiente, que no se ha diversificado, ¿no? O sea, que no se ha sofisticado, que no ha creado formas de agregación de valor, y que entonces necesita ser corregido en la medida o en la dirección en la cual, todos los países que llegaron al desarrollo durante el siglo XX lo hicieron, que es mediante una política pública de identificación y promoción de sectores productivos, de política industrial para fomentar el desarrollo de ciertas actividades o sectores. Apoyo científico también. Por investigación y desarrollo. ¿Por qué no es Chile? ¿O por qué Chile no puede aspirar a ser el punto mundial de referencia para la investigación y sobre el nuevo conocimiento y tecnología sobre las aplicaciones del litio? ¿Por qué tenemos que exportar litio, por así decirlo, en bruto?
Claro. Eso no ha pasado, esto es un hecho, no ha pasado bajo el modelo neoliberal. Y va a seguir pasando, se mantiene y claro, el sistema. Claro, seguiremos exportando tierra con cobre. Esa necesidad de diversificación productiva, mayor investigación y desarrollo, aumento de la productividad en Chile no ha aumentado en los últimos 20 años, está estancada. Eso yo creo que requiere de una política industrial decidida en manos del Estado, que no necesariamente significa que el Estado tenga que dedicarse a reemplazar a la empresa privada, pero sí asumir una función importante en empujar esta... Más proactiva. Exacto. Oye, bueno, el tiempo ya nos pilló. Siempre pilla el tiempo. Te quiero agradecer mucho que haya venido esta noche a conversar con nosotros y, bueno, imagino que después va a tener más de alguna vuelta por propósito de la campaña. Yo espero, y cuando vuelva a Arica entonces volveré aquí. Volveremos a conversar. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y después de una pausa comercial seguimos con más Notivisión.